Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este hoodie o suéter con capucha a crochet. Así que comencemos. Y para este proyecto yo voy a utilizar este material. Esta es la marca. Y por acá me dan más especificaciones. Entonces, este ovillo es 100% acrílico. El material es de un grosor liviano de 3. Viene por 284 gramos o 1022 metros y recomiendan una aguja de 5 milímetros. Sin embargo, cuando estaba haciendo las pruebas, no me gustó la de 5 milímetros porque queda muy ancho el punto, entonces yo decidí bajar 1 milímetro y voy a utilizar la de 4. Entonces esto va a depender si ustedes quieren el punto más apretado o más ancho. Yo voy a utilizar esta. También vamos a usar marcadores de puntos, aguja lanera y tijeras. Lo primero que tenemos que saber es que voy a comenzar haciendo 4 piezas. Estas 4 piezas se van a parecer mucho en la forma en la que voy a comenzar a tejerlas. Y cada pieza va a ser para una parte del cuerpo diferente. Entonces voy a comenzar mostrándoles cómo vamos a iniciar con todas las piezas. Voy a comenzar desde la parte inferior de la pieza hasta llegar hasta arriba, a la parte superior. Entonces vamos a comenzar con un nudo corredizo. Vamos a hacer el resorte. Entonces el resorte lo voy a hacer de 10 cadenas. Una vez hago entonces las 10 cadenas, voy a hacer una más, que es la de altura, y voy a girar las cadenas de esta manera y en la parte de atrás se me forman estos anillitos. Yo voy a comenzar a tejer desde el segundo, desde este, porque esta es la de altura que hice. Entonces aquí en este segundo voy a insertar la aguja, tomo la hebra, enlazo, saco y cuando tengo 2 hebritas en la aguja voy a pasar la hebra por ahí. Y aquí tengo mi primer punto, que si desean podemos marcarlo. Y entonces aquí vamos a seguir tejiendo en estas mismas hebritas que se forman en la parte trasera. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos a lo largo de todas las 10 cadenas que tejimos. Aquí ya llegamos entonces al final de las 10 cadenas. Si ustedes quieren el resorte de diferente tamaño, entonces varían la cantidad de cadenas que hacen al inicio. También depende del material que estemos utilizando, del grosor, de la aguja. Entonces en mi caso, mi resorte es de este tamaño. Y para que se hagan una idea, entonces más o menos este resorte es de unos 5 centímetros y medio. ¿Sí? Más o menos el tamaño de mi resorte. Lo pueden hacer o más pequeño o más grande dependiendo de cómo lo quieran. Entonces aquí una vez hago esta primera vuelta voy a hacer una cadena más, que es la de altura. Para la siguiente vuelta giro el tejido y voy a hacer puntos bajos nuevamente, pero esta vez inicio siempre tejiendo en la hebrita que se forma en esta parte de atrás o de arriba del tejido. Entonces por aquí inserto, saco la hebra y creo el punto bajo. Voy a la siguiente y repito el mismo proceso. Por esa hebrita que está aquí arriba voy a tejer, creando así puntos bajos. Y voy a tejer de esta manera hasta llegar al final de esta vuelta y tejer los 10 puntos. Termino entonces este último punto, hago cadena, giro el tejido y repito el mismo proceso. Siempre por la hebra de atrás vamos a tejer el punto bajo
y vamos a repetir este mismo proceso a lo largo de todas las vueltas hasta lograr entonces el tamaño de resorte que queremos o necesitamos para nuestra pieza. Una vez tengo entonces el largo del resorte que necesito, aquí les estoy mostrando la pieza real. Entonces aquí la medida la tomé como la primera medida que tomé, que fue el contorno de mi pecho, que es como la parte más gruesa del tronco. Esa medida la voy a tener en cuenta para este resorte, pero la voy a tener en cuenta estirando un poco, ya que es un resorte, ¿no? Entonces lo estiramos un poco, tomamos la medida y nos debe de dar bien, o inclusive un poco más ancho. Entonces una vez lo tenemos, ya podemos continuar con el siguiente paso. Yo aquí les estoy mostrando el ejemplo y esto mismo es lo que vamos a hacer por las dos primeras piezas. La pieza que va frontal y trasera, en la parte del frente del pecho y en la parte trasera. Entonces aquí, una vez terminamos con el resorte, vamos a comenzar a tejer por este lado del resorte. Entonces para eso, si yo terminé acá, voy a hacer una cadena. No voy a girar el tejido, sino que voy a continuar tejiendo de este lado. Entonces justamente aquí no tengo puntos claros para tejer porque es el lado del tejido, pero entonces voy simplemente a insertar por los que encuentre disponibles. Por ejemplo, aquí en este primero, que es como la primera vuelta que me encuentro, inserto por ahí, saco la hebra y creo un punto bajo. Por acá se me hace otro huequito, entonces creo un punto bajo. Básicamente estoy creando puntos bajos en cada vuelta, 2 puntos bajos en cada vuelta. Entonces aquí voy a crear otro punto bajo, aquí otro, y así sucesivamente. Estoy haciendo 2 puntos bajos por cada una de estas vueltas, y esto va a hacer que entonces al final el tejido que yo empiece a hacer en esta parte de aquí para arriba se vaya agrandando, y es el efecto que queremos crear. Entonces voy a continuar haciendo puntos bajos aquí a lo largo de todo este resorte. Entonces aquí está nuestra primera vuelta, fue toda de puntos bajos normales. Entonces puntos bajos a lo largo de toda esta vuelta, insertando por los huequitos que tenía disponible. Más o menos fueron 2 puntos por cada una de las vueltas que tengo aquí en el resorte. Ahora vamos con la segunda vuelta, que es donde hice una variación, una mezcla entre los 2 puntos que les voy a mostrar. Entonces voy a hacer una cadena, giro el tejido para comenzar con la segunda vuelta. Esta segunda vuelta la voy a iniciar con punto bajo normal, y una vez hago ese punto bajo voy a ir entonces al siguiente, pero voy a hacerlo como un punto bajo en relieve. Es decir, que voy a insertar esta aguja justamente por donde sale el punto bajo anterior, pero voy a sacar la aguja por el otro punto. O sea que tomo el punto por el lado, saco la hebra y hago el punto bajo. Entonces aquí me va a quedar como un punto bajo en relieve. Ahora voy al siguiente punto y tejo un punto bajo normal y repito el mismo proceso. Inserto por donde acabé de hacer este punto y lo paso por el punto que sigue. Paso la hebra y creo mi punto bajo en relieve. Y repito el mismo proceso. Entonces punto bajo normal, punto bajo en relieve, punto bajo normal, punto bajo en relieve, y así sucesivamente. Voy a continuar tejiendo toda esta vuelta haciendo punto bajo normal y punto bajo en relieve hasta llegar al final.
Listo, entonces aquí ya llegué al final de esta vuelta, de esta combinación. Para la tercera vuelta vamos a repetir lo mismo de la primera. Hago cadena, giro y voy a hacer puntos bajos normales, es decir que aquí no hago ningún cambio, solamente dejo puntos bajos común y corriente a lo largo de esta vuelta sin hacer los puntos en relieve. Aquí lo vamos a hacer completamente normal. Entonces terminamos la tercera vuelta, la cuarta la vamos a hacer igual que la segunda, es decir, que inicio con punto bajo normal y luego hago un punto bajo en relieve, punto bajo normal, punto bajo en relieve, normal, en relieve, y así vamos a repetir entonces estas dos mismas vueltas, una vuelta de puntos bajos normales y luego una vuelta de puntos bajos en donde vamos a mezclar punto bajo normal, punto bajo en relieve y así sucesivamente hasta lograr entonces el tamaño que necesitamos o la medida que necesitamos para nuestros dos paneles, el del frente y el trasero. Y aquí, como pueden ver, se va incrementando de a poco para que quede el efecto de que este es un resorte más apretado y luego la pieza se ensancha. Una vez tenemos entonces el largo que necesitamos, vamos a hacer aquí al final una cadena, vamos a cortar la hebra, jalamos el hilo y apretamos para cerrar el tejido. Y esto lo vamos a hacer en todas las piezas cuando ya terminemos con la medida que necesitamos. Entonces de esta manera me queda, este es el panel trasero. En el panel trasero no hice ningún cambio, hice la medida que necesitaba del largo del tronco. Entonces aquí se continúe tejiendo hasta simplemente cortar la hebra y ya, aquí no hay nada diferente. A diferencia del otro panel, que es el delantero, en el que sí vamos a hacer un cambio, vamos a iniciar completamente igual haciendo este mismo proceso, pero vamos a comenzar a dividir en la parte de arriba. Bueno, esta es la segunda pieza y repetí el mismo proceso, ¿sí? Comencé aquí, subí y faltando aproximadamente 15 o 16 centímetros, dependiendo del escote que yo quiero para mi abrigo, entonces hasta ahí tejí, no tejí más, y lo que hice fue dividir y marcar con un marcador de puntos el centro. Entonces lo que hice fue contar más o menos cuál sería como el centro de los puntos, y aquí coloqué el marcador porque voy a comenzar haciendo la disminución para hacer el escote. Entonces por aquí yo terminé y voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta. Entonces en esta siguiente vuelta tengo que hacer el punto, que es uno normal y otro por detrás o en relieve, normal, y el otro detrás en relieve, y entonces voy a tejer esta vuelta hasta que me falte un punto para llegar acá. Bueno, ya llegamos entonces aquí al centro, solamente me falta tejer entonces donde tengo el marcador de puntos, y justo aquí voy a hacer el último punto, que sería un punto bajo normal. Entonces hasta aquí voy a tejer, porque como voy a empezar a hacer la división, entonces ya de este lado lo voy a hacer ahorita. Voy a continuar tejiendo de aquí hacia arriba haciendo unas disminuciones. Entonces voy a hacer una cadena, giro el tejido, y al girar el tejido entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí, que correspondería un punto bajo
voy a hacer punto bajo, pero voy a hacer con disminución. Entonces aquí tomo la hebra y no saco el hilo o no lo completo y voy a insertar en el siguiente punto la aguja, saco el hilo y ahora sí completo el punto, y aquí ya haría el punto con disminución. Entonces ahora, como esta vuelta es de puntos bajos normales, entonces voy a seguir haciendo puntos bajos a lo largo de toda la vuelta hasta llegar al otro lado o al otro extremo. Entonces aquí es importante entonces que cuando vayamos a hacer esta división nos quede más fácil hacer la disminución en la vuelta de puntos bajos. Entonces para eso tendríamos que terminar en la última vuelta que haríamos antes de comenzar con la disminución. Lo ideal es que esa vuelta sea de puntos bajos normales, o sea, sin la combinación del punto en relieve. De esa forma ya nos queda más fácil hacer la disminución aquí con punto bajo normal. Termino la vuelta de puntos bajos, giro el tejido y voy a comenzar entonces la siguiente vuelta, que vendría siendo con el punto relieve, combinando con el punto relieve, y esto lo hago hasta llegar al final de ya esta parte que estamos tejiendo, hasta aquí. Y aquí no vamos a hacer ninguna disminución, vamos simplemente a hacer la vuelta completa, porque la disminución la vamos a hacer cuando nos estemos devolviendo. Llegamos al final de esta vuelta, vamos a girar el tejido y entonces vamos a repetir el mismo proceso. Entonces justo aquí voy a insertar, saco la hebra, voy al siguiente punto, tomo la hebra, la saco y cuando tengo 3 hebritas en la aguja lo paso y así hago la disminución. Y voy a continuar haciendo entonces los puntos bajos normales a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar al final, y luego me devuelvo y repito así el mismo proceso. Voy a repetir estas mismas vueltas, solamente haciendo disminución en la vuelta en la que nos devolvemos, que es de puntos bajos normales. Bueno, ya aquí hice un total de 8 vueltas, yendo y viniendo y solamente disminuyendo en la vuelta que hacía de aquí para allá. Entonces, más o menos me quedan de acá hasta este escote, son más o menos 5 centímetros, un poquito menos de 5 centímetros, 4 centímetros y medio, que sería como esta parte del escote. Entonces, de aquí en adelante voy a seguir tejiendo normal, sin disminución en ninguna vuelta. Voy y vengo haciendo la misma secuencia que les estaba mostrando hasta lograr tener la medida ya completa de la pieza. Y ya luego aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta otra parte. Bueno, una vez tengo entonces este lado ya terminado con el tamaño que necesito del largo de la pieza, entonces lo que voy a hacer es pegar justo aquí el otro hilo. Recuerden que yo comencé de acá hasta acá para hacer esta parte, esta sección de acá. Entonces tengo que hacer como si continuara de acá hasta acá para comenzar con este lado. Por eso es que voy a pegar el hilo justo aquí en el centro para comenzar desde acá a hacer entonces la primera vuelta de este lado. Entonces aquí voy a hacer un nudito para asegurar el hilo. Y entonces la vuelta con la que yo comencé, aquí voy a sacar el hilo de esta manera, hago una cadenita como para comenzar, y la vuelta con la que yo comencé fue la combinación de punto bajo y el relieve. Entonces aquí voy a comenzar con el primero, que es un punto bajo. Aquí es importante tener en cuenta cómo vamos a hacer, cómo terminamos aquí para poder continuar con el mismo punto y no se note diferente.
Entonces una vez hago el primer punto, voy a hacer aquí el relieve, luego hago el punto bajo, el relieve y así sucesivamente. Voy a continuar entonces dando toda esta vuelta, haciendo toda esta vuelta, y esta vuelta la voy a hacer normal. Recuerden que en la primera vuelta yo no hice ninguna disminución, entonces no vamos a hacer ninguna disminución en esta primera vuelta de este lado. Entonces aquí ya terminé esta primera vuelta. Recuerden que esta primera vuelta la hice completamente normal. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de este lado. Hago cadena, me giro el tejido y aquí voy a comenzar entonces con los puntos bajos. Esta vuelta es solo de puntos bajos. Y cuando llegue al final entonces voy a hacer la disminución, que ya les voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Ya aquí me faltan solo 2 punticos para llegar al final de este tramo. Cuando me falten 2 puntos, entonces es cuando voy a comenzar la disminución. Inserto en el primer punto que tengo aquí, saco la hebra e inserto en el último punto, tomo la hebra, la saco y al tener 3 hebras sobre la aguja voy a pasarla por esas 3. Así es como voy a hacer entonces la disminución de este lado. Y pues les recomiendo que hagan lo mismo, y es que la hagan en la vuelta, que es de puntos bajos normales. Así es muchísimo más fácil. Y ya entonces puedo hacer la cadena. Y aquí puedo entonces ya continuar con la secuencia de puntos bajos y puntos en relieve. Entonces vamos simplemente a continuar haciendo esta, obviamente sin la disminución, y vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a repetir el mismo proceso. Recuerden, la disminución la hacemos en cada punto de por medio. En mi caso la hago en los números pares, es decir, la vuelta 1 normal, la 3 normal, la 5 normal y así sucesivamente. Pero la 2, la 4, la 6 van a ser con disminución hasta la vuelta número 8. Hasta la vuelta número 8 yo voy a hacer disminución y ya luego sigo con las vueltas normales hasta llegar al tamaño que necesito, que en mi caso fue aproximadamente unas 22 vueltas más después de esas primeras 8. Pero lo más importante siempre es tomar la medida. Eso es lo más importante, porque el número de vueltas va a variar. Bueno, como ven aquí entonces ya tenemos el primer panel, que es el delantero, y el segundo, que es el trasero. Entonces aquí ya los tengo ubicados para comenzar a pegar tan pronto tengamos las mangas hechas. Vamos a comenzar a hacer las mangas. Para hacer las mangas entonces vamos a hacer el mismo proceso del resorte, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra mano y que sea fácil insertar la muñeca cuando vamos a usar el abrigo. Entonces, por ejemplo, este es el real, aquí lo tengo hecho. Cuando lo ponemos juntos, que podamos insertar la mano perfectamente. En mi caso fue un total de 30 vueltas que necesité de estas del resorte para que mi mano pudiese ingresar tranquilamente sin ningún esfuerzo, pero que al mismo tiempo quede un poco más apretado que el resto. Entonces, para lograr eso, repetí básicamente el mismo proceso de los otros 2 paneles, con una excepción, y es que aquí ya comencé a hacer unos aumentos. Entonces lo que hice fue lo siguiente: terminé el resorte, hice la vuelta de puntos bajos completamente normal, aquí no hice ningún cambio, y aquí estoy haciendo la vuelta donde combino puntos bajos con punto bajo en relieve, que es la segunda vuelta. Terminamos esta vuelta y en la tercera vuelta, que vendría siendo la vuelta de puntos bajos normales, en esta vamos a hacer un cambio, y es que vamos a hacer aumentos. Entonces, en la tercera vuelta, que es de puntos bajos normales, voy a comenzar haciendo
aumentos. O sea que aquí en este primer punto voy a hacer punto bajo y voy a volver a repetir punto bajo en este mismo lugar. Es decir, 2 puntos bajos en el primer punto. Luego continúo haciendo los puntos bajos normales hasta llegar al último punto, donde vamos a volver a hacer un aumento haciendo 2 puntos bajos. Entonces, cuando llegamos aquí al final de esta vuelta, vamos a insertar, hacemos el primer punto bajo y nuevamente hacemos otro punto bajo aquí. Y esto va a hacer de que entonces vaya creciendo inclusive más el tejido en la manga. Ahora la siguiente vuelta corresponde de la combinación de punto bajo y el punto bajo en relieve, y la combinación normal no vamos a hacer ningún aumento. Vamos a hacerlo completamente normal. Y en la siguiente vuelta, que es de puntos bajos normales, entonces vamos a hacer lo mismo. Hacemos 1, 2 puntos bajos en el primer punto y hacemos un punto bajo en cada uno de los siguientes hasta llegar aquí al final, donde vamos a hacer el otro aumento. Vamos a repetir esto hasta lograr la medida que necesitamos para nuestro hombro o la sisa. Entonces, hasta lograr esa medida vamos a hacer estos aumentos. Vamos a ir tomando las medidas de esta manera hasta lograr entonces ese tamaño que necesitamos. En mi caso, yo tuve que hacer aumentos hasta llegar a la vuelta número 21. Cuando ya llegué a la 21 hice el aumento, la medida me dio perfectamente, entonces paré de hacer aumentos y continué tejiendo de manera normal hasta tener entonces el tamaño que necesitaba para mi manga, y así es como me quedó. Entonces, una vez hago las mangas, obviamente repito el proceso para ambas tal como les mostré. Así es como me quedan entonces todas las piezas y las voy a ubicar de esta manera. Así las voy a ubicar para comenzar a unir cada uno de ellos. Voy a comenzar uniendo justamente aquí estas dos piezas, los dos paneles principales, y luego voy a unir las mangas. Ambas mangas las voy a pegar a la pieza ya principal para ya luego cerrar y hacer la parte del tronco o cerrar la parte del tronco. Entonces por ahora así nos va quedando. Bueno, entonces para comenzar a pegar estas dos piezas vamos a asegurarnos primero que estén por el lado del revés. El lado mío del revés es este, o sea, por el lado en el que tejí los puntos bajos normales, y el derecho es por donde tejí los puntos bajos con relieve. Entonces, una vez tengo las dos prendas por el revés, revés por aquí, revés por acá, entonces voy a juntarlas, voy a agregar la hebra, voy a agregar una hebra por acá en estos extremos con la ayuda de mi aguja. Y ahora sí, entonces sacamos la hebra, hacemos una cadenita aquí de altura y vamos a comenzar a unir con las cadenas que tenemos aquí. Entonces la idea es que sea la misma cantidad, obviamente, de este lado y de este. Entonces vamos a comenzar por aquí con la primera. Entonces aquí tenemos el primer punto, pasamos por el punto de este lado, agarramos la hebra y hacemos un punto deslizado. Así voy a pegar yo todas las piezas aquí con puntos deslizados. Insertamos de un lado, insertamos del otro, tomamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Así sucesivamente lo vamos a hacer
con toda la pieza hasta que quede completamente pegada. Cuando ya llegamos entonces aquí al final y ya hemos pegado entonces todo el lado, aquí se ve como está pegado del otro lado. Entonces cuando llegamos al final vamos a hacer una cadena, cortamos la hebra, jalamos y apretamos. Entonces ya así nos queda pegado de este lado y voy a simplemente repetir el mismo proceso de este otro. Ahora vamos a pegar las mangas, entonces aquí vamos a ubicar lo más central posible la costura que hicimos de las dos piezas o los dos paneles, y vamos a ubicar la manga también lo más central posible. Entonces cuando ya la tenemos organizado, vamos a comenzar a pegar desde uno de los extremos agregando hilo. Y entonces ahora vamos a sacar la hebra y vamos a comenzar a tejer aquí los puntos deslizados. Entonces aquí vamos a encontrar mayor dificultad porque este lado de acá tenemos muy claros los puntos, el lado de la manga, pero aquí en el lado de la pieza principal no tenemos puntos claros. Entonces lo que nos toca hacer es comenzar insertando en uno de los puntos de este lado y buscar cualquiera de estas hebras que esté al frente de ese punto y hacer un punto deslizado ahí. Entonces vamos a repetir ese mismo proceso, vamos a ir insertando la aguja en las hebras que tengamos disponibles del lado del panel principal. Una vez llego al final, hago la cadena, corto la hebra, jalo y aprieto y ya me queda pegada entonces la manga de este lado, y voy a repetir entonces el mismo proceso al otro lado intentando que quede igual de centrada a esta. Una vez tengo entonces ya pegadas todas las piezas así como ven, entonces vamos a doblar esta pieza principal a la mitad. Y vamos a comenzar entonces a pegar toda la parte de la manga bajando por acá hasta el tronco, igualmente de allá a acá. Obviamente lo vamos a seguir haciendo por el lado donde están todas las demás costuras, o sea por el lado del revés. Entonces voy a comenzar a pegar desde la manga. Ustedes deciden si quieren comenzar desde la manga o la parte del tronco, pero yo voy a comenzar desde aquí, desde la manga, para terminar en la parte del tronco. Entonces aquí voy a insertar el hilo como lo he venido haciendo todo este tiempo, pegando las piezas. Hago un nudito bastante fuerte aquí para comenzar. Hago una cadena y voy a comenzar a insertar la aguja por este lado, por este otro, y hago el punto deslizado. Entonces aquí donde está el puño es fácil porque entonces tenemos los punticos ahí claros en cada uno de los lados. Entonces vamos a pegar toda esta parte del puño y continuar por la parte del brazo. Y aquí está pegado todo el puño y comenzamos entonces por la parte del brazo. Aquí no tenemos disponibles puntos así como exactos, entonces toca en las hebras que tengamos aquí disponibles ir pasando la aguja por ahí. Y esto lo vamos entonces a repetir a lo largo de todo el brazo, pasando por la parte de la axila y bajando por la parte del tronco hasta que quede completamente pegado. Y repetimos el mismo proceso en el otro lado. Y aquí llegué entonces al final, estoy haciendo el último punto. Voy a hacer otro más aquí para que quede bien cerrado.
y voy a hacer la cadena, corto la hebra y jalo y ya queda entonces pegado todo este lado y voy a repetir el mismo proceso en el otro lado. Una vez tenemos entonces todas las piezas pegadas, vamos a comenzar haciendo la capucha. Entonces para hacer la capucha vamos primero a medir un aproximado de 6 centímetros desde aquí donde termina el escote hasta donde vamos a colocar un marcador de puntos. Entonces vamos a medir 6 centímetros, colocamos marcador de puntos y lo mismo hacemos con este. Vamos a marcar 6 centímetros a cada lado para comenzar entonces a tejer. Entonces una vez marcamos, voy a retirar uno de los marcadores de puntos y ahí voy a insertar la hebra que voy a amarrar y voy a comenzar entonces a tejer de aquí hasta dar la vuelta y llegar al otro marcador de puntos. Entonces decidí comenzar de este lado para que me quede por fuera esta parte del tejido. Es decir, que aquí voy a iniciar con puntos bajos. Comienzo entonces tejiendo el primer punto bajo. Este es el primer punto bajo y no tengo puntos exactos como pueden ver porque es el lado del tejido, ¿sí? Entonces lo que nos toca hacer aquí es lo que les había dicho antes, ir insertando por estas hebritas que tenemos aquí disponibles, que se ven en esta primera vuelta. Entonces vamos a continuar haciendo puntos bajos a lo largo de todo el cuello, alrededor de todo el cuello, hasta llegar al próximo marcador de puntos. Aquí ya llegué entonces al otro marcador de punto, lo retiro, hago aquí el punto bajo y entonces voy a voltear el tejido. Primero voy a hacer la cadena, giro y al girar el tejido entonces ya quedamos por la parte de afuera y aquí voy a comenzar a hacer la segunda vuelta que vendría siendo entonces la combinación. Aquí comienzo con el punto bajo normal y aquí inserto por detrás para hacer el punto en relieve y así continúo: punto bajo normal, punto alto en relieve, normal y en relieve, y así sucesivamente voy a seguir tejiendo toda esta vuelta hasta llegar al otro lado. Llego al final de esta vuelta y hago lo mismo, hago una cadena, giro el tejido y por aquí entonces comenzamos con la vuelta de puntos bajos normales. Entonces aquí no hacemos ningún cambio. Ya en la vuelta que sigue, esta es la número 3, en la número 4 repetimos la vuelta número 2. En la que sigue, en la número 5, repetimos la vuelta número 1 y así sucesivamente vamos a ir tejiendo a lo largo de toda la capucha. Y aquí llevo algunas vueltas hechas y entonces voy a comenzar a hacer como una especie de aumentos. Aquí voy en la parte del cuello, no he avanzado mucho y voy a comenzar a hacer unos aumentos porque la medida que debe de tener aquí la parte de la capucha debería ser aproximadamente 50 centímetros para que no nos quede muy apretada. Entonces para poder lograr los centímetros que necesito voy a iniciar en la vuelta que es solo de puntos bajos, haciendo aumentos al inicio y al final. Entonces voy a hacer aquí aumento, punto bajo, 1 y 2 en el mismo lugar. Y así continúo y cuando llegue al final voy a hacer nuevamente el aumento en la última parte. Solamente en estas vueltas de puntos bajos normales voy a hacer los aumentos y los voy a hacer simplemente hasta que llegue a la medida que necesito, que es de 50 centímetros de la parte del ancho de la capucha. Entonces lo que podemos hacer es medir de esta manera, ir midiendo
hasta ir alcanzando ese largo que necesito. Entonces yo aquí aproximadamente tengo unos 45 centímetros. Me faltan 5 centímetros más que los voy a ir ganando en estos aumentos que voy a ir haciendo y así no me queda muy apretada. Aquí ya llegué al final de esta vuelta y tengo que hacer el aumento. Entonces hago 1 y 2 puntos en este último punto y así me va aumentando. Entonces comencé a hacer estos aumentos más o menos después de unas 7 vueltas de haber tejido para que la parte del cuello me quedara un poquito más angosta y ya aquí empieza a aumentar hasta lograr los 50 centímetros de ancho. Una vez tenga esos 50 centímetros de ancho, ya continúo así hasta lograr el tamaño que necesito de alto. Bueno, ya aquí entonces logré el tamaño que necesitaba. Aquí ven donde inicia y aquí donde termina, por este lado y por este que es la parte como de adentro. Esta es la parte del cuello y aquí fue donde comencé a tejer hacia arriba. Entonces la medida que yo hice aquí fue de 35 centímetros. Esta es básicamente la medida de mi cabeza a el cuello, pero obviamente pueden hacerlo inclusive un poco más ancho si quieren que la capucha quede más anchita. Ahora, para terminar aquí la capucha y cerrarla, vamos a doblar la capucha así y vamos a comenzar a pegar estos dos lados para que se unan y nos quede la forma de la capucha. Ahora aquí hay que ser muy cuidadosos cómo vamos a pegarla porque pues tenemos un revés y un derecho, ¿cierto? Entonces por acá, por ejemplo, este es el revés y tengo que pegarla de esa manera. O sea, voy a doblarla así para que cuando la ponga al derecho me quede escondida la costura. Entonces voy a comenzar a pegar desde aquí, desde donde tengo el hilo o donde terminé la última vuelta. Entonces para eso voy a hacer una cadenita, voy a girar aquí para ubicar los dos lados y voy a comenzar de este lado. Entonces voy a coger este primer punto que tengo de este lado y voy a tomar entonces el de este otro lado, tomo la hebra, lo saco y hago un punto deslizado. Entonces básicamente voy a repetir lo mismo que he hecho hasta el momento cuando estuve uniendo todas las piezas. Voy a hacer exactamente lo mismo, punto deslizado. Entonces inserto por esta y hago punto deslizado y repito este mismo proceso hasta llegar al final. Ya aquí tejí entonces el último punto, voy a hacer una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Y entonces si yo volteo por este lado la capucha, entonces ya me queda aquí la forma que yo necesito. Una vez tenemos entonces la capuchita aquí lista, voy a hacerle un pequeño detalle, un borde alrededor de toda la capucha en donde voy a colocar el cordón. Entonces para eso voy a ir aquí al inicio en la parte del cuello, voy a comenzar de este lado y voy a pegar el hilo justo aquí donde nace la capucha, justo donde nace la capucha, ahí es donde voy a pegar el hilo. Una vez tengo entonces el hilo pegado, voy a sacar la hebra, voy a hacer aquí dos cadenitas que van a reemplazar el primer puntico que es el punto alto. Voy a utilizar punto alto en este caso. Entonces después de hacer estas dos cadenas voy a enlazar, voy al siguiente huequito que tenga disponible. Recuerden que aquí estamos por el lado del tejido, entonces no vamos a tener puntos exactos. Entonces este es el otro huequito que encuentro disponible, saco la hebra y cuando tengo 3 en la aguja voy a sacar primero por las dos primeras y luego por las otras dos, punto alto. Voy a repetir el mismo proceso, enlazo, voy al siguiente que encuentre y hago otro punto alto. Y así sucesivamente voy a continuar haciendo puntos altos a lo largo de toda la capucha. Voy a ir alrededor hasta llegar al otro lado del cuello, justo aquí donde inicia la capucha. Y aquí entonces di toda la vuelta
y llegué como a la parte donde comienza la capucha. Entonces ahora esta parte que está aquí en V, que es la parte del escote, aquí voy a comenzar a tejer puntos bajos para hacerle como el borde a esta. Entonces aquí voy a hacer, aquí terminé el último punto alto y aquí en este que sigue voy a hacer un punto bajo y voy a continuar haciendo puntos bajos en toda esta parte del escote. Entonces llegué donde comencé inicialmente esta vuelta y justo aquí en la segunda cadena que tejí al inicio voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto y así me queda el borde hecho. Ahora vamos a hacerle el cordón que va a ir aquí atravesando por todo este lado de la capucha y el cordón es simplemente cadena. Bueno, y para saber qué tan larga tenemos que hacer esta tirita, lo que voy a hacer es que voy a comenzar por el lado donde comencé, voy a comenzar a insertarla por acá, por estos huequitos que tengo. Entonces voy a iniciar por detrás, inserto de este lado, luego voy al otro punto, al otro espacio que hay entre los puntos altos, inserto por ahí, voy jalando, vamos a ir jalando para que quede lo más central posible. Y voy a continuar haciendo lo mismo, inserto por el que sigue y a medida de que vamos avanzando podemos seguir tejiendo más para que dé toda la vuelta y nos quede el largo que queramos. Listo, acá entonces ya inserté todo el cordón y tejí el resto de las cadenitas para que quedaran como a la par y que quedaran como un largo que yo quisiera. Y aquí voy a hacer una cadena más, voy a cortar la hebra, jalo para cerrar y entonces aquí en estos dos extremos del cordón voy a tratar de hacer un nudo. Ahora lo que nos queda restando es esconder las hebras, entonces voy a hacer esto, voy a enhebrarlo en la aguja lanera, voy a pasarlo así por varias partes del tejido hasta que quede un pedacito que voy a abrir o partir en dos. Uno de esos pedacitos lo voy a pasar por un lado, por otra hebra y el otro lo voy a dejar ahí. Y esos dos pedacitos les voy a hacer un nudo bien fuerte y simplemente cortamos el sobrante. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.